El rendimiento de los bonos del Tesoro americano ha vuelto a repuntar y el dólar se acerca de nuevo hasta máximos del año. Estos son factores que pueden perjudicar para el rally alcista de Navidad. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es viernes 13 de diciembre de 2024 y en este momento son las 21:47 hora en España, 15:47 horario en Nueva York. El día de hoy estamos observando cómo el mercado sigue mostrando gran debilidad interna. Sí que es cierto que el S&P 500 apenas tiene rango de movimiento, luego vamos a ver el por qué y qué evento hay el próximo viernes que es importantísimo, pero también hay que tener en cuenta que aunque el Nasdaq ha marcado nuevos máximos históricos, estamos viendo cómo la debilidad del mercado es muy evidente. Por ejemplo, estamos viendo cómo las pequeñas compañías tienen un comportamiento mucho peor y cómo, por ejemplo, pues el propio S&P 500 equiponderado también está mostrando un comportamiento mucho más débil. Ya sabemos que la concentración tan fuerte que tienen los índices no es nada nuevo, no es nada de estas sesiones, sí que es cierto que se ha acentuado, sino que viene ya con nosotros estando durante el año 2024, incluso finales del año 2023. En este vídeo vamos a hablar un poco de esta situación que vive el mercado de las próximas 2 semanas, que ya saben que estacionalmente son uno de los mejores periodos del año, de cómo afrontarlo y de qué factores hay que tener en cuenta, porque estamos observando cómo los rendimientos se están disparando de nuevo, estamos observando cómo el dólar vuelve también de nuevo a acercarse a máximos del año. Y estos son dos factores que no suelen acompañar a un rally del riesgo, en este caso de la renta variable. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. Hasta la fecha, el año 2024 está siendo el mejor año del siglo XXI. Sí que es cierto, como pueden observar aquí, que en la línea azul, que necesitamos ese tironcito de las últimas 2 semanas para lograrlo. Pero hasta la fecha, la verdad que no nos podemos quejar mucho de lo que está siendo este año para los índices, porque está siendo un año totalmente espectacular. Sin embargo, pues como digo, todavía quedan 11 sesiones bursátiles por delante y no son 11 sesiones bursátiles normales, son estacionalmente uno de los mejores periodos del año. Aquí podemos observar cómo desde el día 15 de diciembre hasta final de año, estacionalmente, desde el año 1928, el S&P 500 sube más de un 2%. ¿Esto significa que tenga que subirlo? No, es un factor estacional, es un factor más a tener en cuenta. Tengan en cuenta también que esta semana que estamos viendo un rango lateral en el S&P 500 es una de las peores semanas para esta estacionalidad, ¿no? Al final, la estacionalidad de final de año o de este rally alcista de final de año es desde mitad de noviembre un fuerte impulso, luego correcciones a inicio de diciembre y ya a partir del 15 de diciembre ese rally de Navidad, esa buena estacionalidad de final de año. Las mejores estacionalidades del año aquí coinciden también porque está la tercera mejor estacionalidad del año, que es a final de año, las 2 últimas semanas, la mejor, que son las 2 primeras semanas, y la segunda mejor, que a veces también se comenta como la primera mejor, pero bueno, ahí están las tres, que es la primera quincena de julio, las primeras 2 semanas de julio. Especialmente, ¿por qué se da? Bueno, pues especialmente enero y julio por esos rebalanceos de inversiones pasivas que dan entrada a grandes flujos de dinero. Y las últimas semanas de diciembre, pues también un poco por esta euforia, vacaciones y demás, pues suele ser un periodo que, oye, casi siempre se comporta bastante bien. Como digo, no tiene por qué ser así. De hecho, este año, por ejemplo, hemos observado como el peor periodo estacional, que es la segunda quincena de septiembre, oye, tampoco tuvo tan mal comportamiento, ¿no? De hecho, fue un comportamiento incluso positivo. Por tanto, estos factores de estacionalidad hay que tratarlos pues como unos factores más, pero no hay que darles ni menos ni más importancia de la que merecen. Sin embargo, se está observando una gran debilidad a nivel interno dentro del índice. Se ha incrementado considerablemente en las últimas sesiones. Sin embargo, no es nada nuevo. Es decir, esto de que solo son unos índices los que están tirando del mercado en general, perdón, solo son unos pocos valores los que están tirando del índice, no es nada nuevo y no es un discurso que les suene de nuevas. Fíjense que llevamos durante los últimos 2 años prácticamente así. En el año 2024, solo el 31% de los valores de S&P 500 superan al índice.
En el año 2023 lo superó menos del 30% de los valores. Hay que remontarse hasta los años 1998 y 1999 para recordar algo similar. Claro, evidentemente, viendo esto, a todos nos recuerda lo que ocurrió en los años 2000, ¿no? En esa caída y ese pinchazo de la burbuja.com. Sí que es cierto que hay grandes diferencias, pero bueno, también hay grandes similitudes con ello, ¿no? Un poco con todo este tema de la inteligencia artificial. Hay grandes diferencias, ¿eh? No me malinterpreten. Sobre todo el crecimiento de los beneficios para los 7 magníficos ha sido extraordinario, algo que, por ejemplo, no acompañaba en la burbuja.com. Es por eso por lo que era una burbuja y esto no. Pero bueno, sí que es cierto que, oye, se puede hacer un símil simplemente mirando esto o podemos recordar un poco lo que ocurrió entonces. Entiendo que se pueda hacer un símil con ello, pero sí que es cierto que la situación es totalmente distinta. El grupo de las 7 magníficas ha subido más de un 50% en comparación del más 28% que lleva el S&P 500 en lo que va de año 2024. El resto de 493 valores ha subido un 20%. Pero lo que genera cierta precaución o cierta preocupación, perdón, es esa alta concentración y la fiebre de la inversión pasiva. Estoy preparando un vídeo para mañana sábado sobre la inversión pasiva. Que no es que yo esté en contra de la inversión pasiva, al contrario, creo que tiene muchos beneficios y creo que hay que aprovecharlos. Pero sí que es cierto que es un riesgo de alta volatilidad o de mayor vulnerabilidad a la volatilidad. La volatilidad, como ya saben, tiene un punto positivo, porque sin volatilidad no habría oportunidades, pero también tiene un punto negativo. Al final, una mayor volatilidad a corto plazo puede hacer que, oye, los inversores pasivos o los inversores que realmente creen que están invirtiendo de una forma más segura, pues se pongan nerviosos en alguna situación. Sé que puede que sea un vídeo un tanto controvertido porque no es lo que te contaría un gurú de las finanzas normal, pero bueno, sí que voy a ser un poco crítico con la postura de los indexados. La inversión pasiva, como digo, ha provocado una gran distorsión en los índices y como resultado son mucho más vulnerables a la volatilidad de estas compañías. Como digo, estoy preparando un vídeo y mañana sábado lo publicaré sobre lo que tienes que saber o un poco qué ocurre detrás de esta moda de los indexados. De momento, la fortaleza es manifiesta y es una locura hablar de otra visión que no sea alcista. Fíjense que el S&P 500, luego lo veremos un poco más en detalle, se encuentra apenas sin movimiento y superando o por encima del soporte o del nivel de los 6.050 puntos. Es decir, oye, no podemos hablar de otra cosa que no sea alcista, que no sea seguir esta tendencia en lo que queda de año. Fíjense, el Nasdaq ha marcado el día de hoy un nuevo máximo histórico, ha estado subiendo más de un 1%. Sí que es cierto que se ha ido deshinchando durante la sesión, pero ha iniciado la sesión subiendo un 1%. Y eso que Nvidia está muy rezagado. Nvidia no acompañó el último repunte y ahora es el gran lastre. Ya saben que si no hay Nvidia, no party. Nvidia representa aproximadamente el 7% de los índices. Es cierto que durante esta semana han repuntado Google, ha repuntado también Tesla, que también ha subido, Amazon, Microsoft, se han comportado todas bastante bien, pero Nvidia podríamos decir que incluso ha restado y podríamos ver cómo es culpable de que el índice se mantenga más o menos plano. Sí que es cierto que las noticias no acompañan. Estados Unidos prepara nuevas restricciones a la importación de chips de inteligencia artificial a otros países para excluir a China. Todos estos comentarios sobre la guerra comercial no terminan de acompañar a Nvidia, aunque desde primera hora se haya visto beneficiada por los resultados de Broadcom, que luego veremos más en detalle. Pero podemos observar como, oye, el día de hoy, vamos a ver ahora el cierre, pero estaba cayendo casi un 3%. En este rally de Navidad se observa un gran riesgo, que si recuerdan es el mismo que observábamos para el rally ese de final de año. A inicios de noviembre ya hemos tenido esta conversación por aquí y ya hemos hecho numerosos vídeos hablando sobre por qué se estaba dando ese repunte de las tasas y que si no aflojaba no íbamos a tener un gran repunte de final de año. Sí que es cierto que aflojó considerablemente, el rendimiento americano a 10 años pasó, como pueden ver aquí, de casi el 4,5 a estar casi en el 4,10 y eso fue lo que permitió el fuerte movimiento que ha habido en los índices. Sin embargo, está volviendo a repuntar y esto me está volviendo a preocupar.
porque el alza de los rendimientos, como digo, puede ser muy perjudicial para el rebote o para el impulso del riesgo, en este caso para la renta variable. Fíjense, los rendimientos del Tesoro americano a 10 años ha vuelto a superar el día de hoy el 4,4%, lo que impulsa también el dólar a desafiar los antiguos máximos de año. Fíjense que marcó máximos creo que el 22 de noviembre, incluso superando el 107. Tuvo un repunte muy importante, pasó de mínimos a máximos de año, tuvo una consolidación, ligeras correcciones que permitió ese movimiento también del riesgo. Fíjense que se correlacionaron bastante bien, pero amigos míos, vuelve a repuntar y esto sí que es cierto que, oye, si se dan repuntes fuertes aquí, no esperaría un gran movimiento por el lado del riesgo. Si os fijáis, como digo, ambos hicieron techo alrededor del 15-20 de noviembre, coincidiendo con el repunte de los principales índices de la renta variable. La pregunta, ¿por qué se están disparando? ¿Por qué se están disparando de nuevo los rendimientos? ¿Por qué el dólar está volviendo a repuntar? Bueno, en primer lugar, los datos de inflación. Sí que es cierto que los datos de inflación han provocado que se descuente una bajada de tipos para la próxima semana. Los datos de inflación, pues hoy han estado en línea con lo esperado y sí que es cierto que sobre todo la inflación de servicios ha estado muy bien durante este mes. Pero sí que es cierto que ese repunte de los bienes está mostrando una clara evidencia, una noticia que evidentemente ya sabemos muchísimo los seguidores de este canal, y es que la inflación va a estar con nosotros más tiempo del que nos pensábamos. Y si no queremos que la inflación conviva con nosotros, evidentemente tendremos que estar dispuestos a pasar una deflación, incluso una desaceleración económica, que es un poco a lo que apuntaba durante los meses de julio y agosto. Es decir, si se quiere un aterrizaje suave, la inflación tiene que convivir con nosotros por encima de los objetivos durante más tiempo del que estaríamos dispuestos, ¿no? O del que nos gustaría. Otro punto importante son las mayores expectativas de crecimiento bajo la administración Trump. La verdad que ya hemos visto cómo el índice de optimismo de las empresas está repuntando considerablemente y los empresarios con la victoria de Donald Trump. Por tanto, hay una expectativa de que se puede lograr un mayor crecimiento económico. Les recuerdo que los rendimientos de bono a largo plazo no dependen de que si se descuente o no bajadas de tipos, no, eso lo hacen los rendimientos a corto plazo, el rendimiento de la letra a 3 meses, el rendimiento a un año. El rendimiento a 2 años se puede mover por ese descuento del ciclo de bajadas de tipos. Sin embargo, para el largo plazo entra también en juego las expectativas de inflación futuras y las expectativas de crecimiento. Si estas dos aumentan, que están aumentando con la victoria de Donald Trump, pues evidentemente los rendimientos van al alza. ¿Cuál es el punto que con la administración de Donald Trump podría hacer caer a los rendimientos, sobre todo, y podría hacer caer al dólar también? Sobre todo el objetivo de reducir el déficit? Evidentemente, dentro de los rendimientos también entra en juego un poco esta deuda. La deuda de Estados Unidos, ya hemos comentado, por ejemplo, en el vídeo de ayer, que ha tenido un inicio de año bastante fuerte, un inicio de año fiscal bastante fuerte. De hecho, ha sido el peor inicio de año de la historia para el Tesoro estadounidense. El déficit ha sido bastante grande, los peores 2 meses de inicio de año fiscal del año. Sin embargo, evidentemente, aquí lo que entra en juego es que, oye, si cada vez se emite más deuda, evidentemente el precio o la presión sobre el precio de los bonos es bastante mayor, por tanto el precio se queda lastrado a la baja y hace que los rendimientos, hace que la prima de los inversores que compran esa deuda sea mayor. ¿Qué ocurre? Que si el secretario del Tesoro quiere reducir ese déficit del 6 al 3%, esto sería una menor emisión de deuda y por tanto ahí es donde podríamos ver ese repunte de los bonos, esa caída de los rendimientos, que es un poco lo que ha descontado los rendimientos. Fíjense que una gran caída que tuvieron los rendimientos fue cuando se anunció al nuevo secretario del Tesoro y se comentaba mucho ese objetivo que tenía de reducir el déficit del 6 al 3%. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que el inicio de año fiscal del Tesoro no ha sido malo, el déficit ha sido mayor de lo esperado y por tanto los rendimientos también han repuntado al alza un poco descontando eso, un poco que va a ser muy complicado que la nueva administración Trump logre esos objetivos de déficit. También otro punto que está afectando pues son esos mayores comentarios sobre los aranceles. Al final sí que es cierto que la administración Trump no quiere fortalecer al dólar, como ya hemos comentado, tiene el objetivo de reducir el déficit, lo que provocaría también caídas del dólar, pero sí que es cierto que esos comentarios arancelarios, pues oye, no van muy en esa línea, ¿no? Al final estamos viendo mucho vaivén desde que Donald Trump ganó las elecciones en estos activos, en los rendimientos y en el dólar, porque hay una gran
hay una gran divergencia, ¿no? Hay una gran contradicción, que no me salía la palabra, hay una gran contradicción en muchas de las palabras y de las políticas que quiere llevar a cabo Donald Trump. Al final, unas políticas muy arancelarias lo que hace es subir los rendimientos y lo que hace es subir el dólar por unas mayores expectativas de inflación. ¿Qué pasa? Que si tú lo que quieres es reducir el déficit, son medidas que llevan a cabo lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que estos activos están un poco a la expectativa de qué fuerza se impone y de si lograr estos objetivos. Al final, los principales objetivos, los tres objetivos mayores del secretario del Tesoro, uno es aumentar la producción de barriles con el objetivo de mantener el precio del petróleo bastante bajo. Luego estaría el de un crecimiento del 3%, evidentemente un crecimiento del 3% sostenido lo que hace es repuntar los rendimientos, ¿no? Aumentan ante la expectativa de mayor crecimiento. Y luego estaría reducir este déficit. Si se logra reducir el déficit, pues ok, los rendimientos podrían bajar. Pero si no se logra reducir este déficit y el crecimiento se sigue manteniendo con este déficit del 6%, pues ahí sí que es cierto que no esperaría grandes correcciones de los rendimientos. Luego estaría la duda de, oye, ¿va a ser capaz de lograr reducir ese déficit y a la vez mantener ese crecimiento del 3%? Porque en ese caso invertir en bonos estadounidenses sería una fantástica opción como cobertura frente a esa desaceleración económica y frente a la cobertura de que se va a intentar por lo menos llevar a cabo ese objetivo de reducción del déficit. También un punto que entra en juego, aunque estemos hablando de Estados Unidos, son las tensiones políticas tanto de Europa como de Reino Unido. Hemos visto cómo hay nuevo primer ministro en Francia, hemos visto también cómo el Reino Unido está ahí luchando por aprobar sus presupuestos y al final esto hace que los rendimientos tanto de Francia como de Reino Unido salten y, oye, los mercados de renta fija están muy interconectados y más en Occidente. Vale, ¿qué provoca estos activos del riesgo? ¿Por qué es malo? Perdón, ¿qué provoca esto? O sea, el repunte de los rendimientos, el repunte también del dólar para los activos del riesgo. Pues hombre, evidentemente unas expectativas de mayor crecimiento y unas expectativas de mayor inflación lo que hace es retrasar el ciclo de bajadas de tipos y los activos de riesgo, sobre todo las pequeñas y medianas compañías, prácticamente todas las compañías, exceptuando los 7 magníficos que han seguido generando grandes beneficios, se ven mucho más beneficiados por un ciclo de bajadas de tipos y es lo que estaban descontando. Por tanto, si se retrasa el ciclo de bajadas de tipos, si se lleva a cabo la bajada de tipos para el miércoles que viene, pero anuncia que se retrasarán para el año 2025, que ahora mismo solo se están descontando 2 para el año 2025, eso no sería muy beneficioso, que digamos, para los activos de riesgo. Por eso, repuntes de los rendimientos y repuntes del dólar, por todo lo que significa, podría afectar al riesgo. ¿Puede ser buena opción para entrar en bonos? Recibo esta pregunta prácticamente a diario cuando los rendimientos se disparan. Repito, invertir en bonos del Tesoro americano puede ser una cobertura frente a caídas del mercado, pero es una cobertura, sobre todo, para una desaceleración económica. En caso de que haya una desaceleración económica, ahí sí que es cuando se pueden comportar bien los bonos. ¿Por qué? Porque caerían descontando una menor inflación y descontando también, perdón, caerían los rendimientos descontando una menor inflación y descontando también un menor crecimiento económico. Ya saben que el precio es inverso a los rendimientos. Les dejo por ahí arriba una clase, o vamos, no me gusta llamarlo clase, un vídeo que es como una masterclass explicando un poco cómo funcionan los bonos. Si observamos, bueno, y es una cobertura frente a la desaceleración económica y también una cobertura frente a que la administración Trump o para que la administración Trump pueda llevar a cabo esa reducción del déficit. Si pone en marcha esa medida, sí que es cierto que ahí los bonos se pueden comportar bastante bien. Ahora, si observamos la estacionalidad del dólar, en los últimos 10 años solo ha habido un año que sea alcista el mes de diciembre para el dólar. Les recuerdo el año 2016, cuando Donald Trump fue elegido presidente por primera vez. Por tanto, sí que es cierto que, oye, si seguimos la estacionalidad de los últimos 10 años, el dólar debería de bajar durante el mes de diciembre. Si cogemos el año donde Donald Trump fue elegido, la verdad que no tanto. Convención a vigilar también es el tema de la volatilidad. No me parece tan importante porque creo que el repunte de la volatilidad del VIX, de la volatilidad se debe a la reunión de la Reserva Federal del miércoles que viene, pero sí que es cierto que me llama la atención. Lo comentábamos ayer, fíjense que el VVIX, que son las opciones sobre la volatilidad, se ha disparado en los últimos días superando incluso el nivel de 100.
generalmente cuando se dispara el VVIX, el VIX, que es el índice de volatilidad, el que viene llamándose el índice del miedo, tiende a repuntar. Fíjense, el VIX representa las expectativas de volatilidad a corto plazo del S&P 500 y el VVIX mide la volatilidad esperada de las opciones sobre el VIX. Cuando el VVIX sube, indica que los mercados están esperando movimientos significativos en el VIX. También hay que tener en cuenta los vencimientos y también hay que tener en cuenta esa reunión de la Reserva Federal. Un último apunte, y es que el S&P 500, si nos vamos a observarle, parece atrapado, fíjense, parece atrapado en las últimas sesiones en un rango muy estrecho. Esto se debe a que la gamma es muy larga. Esta es una imagen de ayer por la mañana, ahora mismo puede que haya cambiado, aunque no creo porque no ha habido mucho movimiento, pero sí que es cierto que la gamma es muy larga. ¿Qué significa esto? Que es mucho más complicado mover el índice, que los rangos de movimiento del índice son mucho más bajos de lo que normalmente solía serlo. El año 2024 ha estado marcado por movimientos muy positivos en gamma, por tanto hemos visto ya otros momentos donde el rango de movimiento es muy bajo. ¿Y cuándo acaba esto? Pues acaba con los vencimientos. Ya saben que el tercer viernes de cada mes hay vencimiento y que cuando finaliza el trimestre suelen ser vencimientos más grandes. Bueno, el próximo viernes 20 de diciembre probablemente, ya se lo he visto comentar a algunos operadores, probablemente sea el mayor vencimiento de opciones de la historia. Sin duda esto es un evento muy importante y esto eliminará gran parte de la gamma. ¿Qué significa esto? Que el S&P 500 estará dispuesto a tener mayores reacciones. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. La sesión europea fue más o menos mixta, fue bajista para el Eurostoxx 50, la semana no ha sido muy positiva, futuros del Eurostoxx 50 ligeramente arriba, un poco beneficiados por Wall Street, el DAX alemán pierde un 0,10%, pero ha marcado nuevos máximos históricos el día de hoy, el CAC 40 francés ligeramente abajo, no ha reaccionado muy bien a ese nuevo primer ministro, el IBEX 35 menos 0,11%, ha tenido una semana bastante débil, especialmente por la caída de resultados de Inditex, Reino Unido más 0,11, Italia prácticamente plano, Suiza también prácticamente plano y Países Bajos también sin grandes cambios. El día de hoy hemos conocido las confirmaciones de los datos de inflación también de España y Francia, no ha habido grandes sorpresas y por tanto ante la falta de estímulos pues no hemos tenido tampoco mucho movimiento. Ya saben que el Banco Central Europeo bajó los tipos de interés el día de ayer. Donde sí que hemos observado gran movimiento es en los rendimientos de la deuda europea. Fíjense que el rendimiento europeo a 10 años sube al 2,26. El rendimiento británico, fíjense, salta al 4,42. Esto es lo que comentaba antes. Vuelve a haber mucha tensión en los mercados de renta fija. Se vuelven a disparar un poco por la inestabilidad política y esto no sienta muy bien. Todos los mercados de renta fija están más bien interconectados. Rendimiento alemán 2,26. El francés recupera el 3% y también casi se iguala con el rendimiento a 10 años de Grecia, que está en el 3% superior, eso sí, el rendimiento francés al rendimiento, por ejemplo, español. Y eso que el Banco Central Europeo llevó a cabo ayer su bajada de tipos y se filtró que se espera que haya mayores bajadas de tipos y los datos económicos, la verdad, conocidos el día de hoy, producción industrial, hemos visto que han sido bastante débiles. Pero bueno, la inestabilidad un poco y ciertas correcciones después de estar en niveles bastante bajos han provocado este salto. De momento en Europa no parece muy preocupante, pero evidentemente lastraría a la renta variable. Si nos vamos a Asia, pues fíjense cómo los mercados tuvieron el impulso ese de las noticias de inicio de semana, pero de nuevo vuelven a la baja. El índice de Asia-Pacífico cae, el Nikkei japonés cae un 0,95%, Nifty sube un 0,89%, fíjense que el Hansen cae un 2% y podríamos decir que la semana ha sido prácticamente plana, sube solo un 0,53%, cuando ha habido anuncios muy importantes, se ha cambiado la política monetaria de prudente a moderadamente laxa y se han anunciado estímulos fiscales para el año 2025 de una forma mucho mayor, con un déficit mayor. Y esto es lo que gusta, esto es lo que debería fortalecer de una forma mucho más directa al consumo. Tenemos los datos, principales datos económicos el lunes, tenemos producción industrial, ventas minoristas especialmente, que es lo que quieren ver, si realmente el consumo está repuntando. Por tanto, por ahí podríamos tener movimiento el lunes. Si son malos, pues a la baja. Si son buenos, pues deberían de ser positivos. De momento, ya saben que los inversores no terminan de creerse, lo estamos viendo en el mercado de renta fija, no terminan de creerse estos estímulos. Creo que serán los buenos, creo que se ven obligados a hacerlo, pero sí que es cierto que el repunte del dólar, como digo,
no creo que beneficie. Y las últimas sesiones ha vuelto a repuntar y eso los inversores lo saben. Al final llevaron a cabo este inicio de estímulos cuando el dólar estaba en su punto más bajo del año, les pilló por sorpresa el repunte y ahora que vuelve a repuntar, había aflojado un poco, se habían venido de nuevo arriba, ahora vuelve a repuntar y oye, sí que es cierto que están dispuestos o han dicho que están dispuestos a dejar que el yuan se deprecie porque no tienen otra, pero prefieren que no lo haga. Fíjense como el ETF FXI, pues también ligeramente abajo, el KWEB también ligeramente abajo, cae un 1,43%. Nos vamos ya a Wall Street. Fíjense que el día de hoy hemos observado como el Dow Jones, que ha tenido una semana bastante débil, fíjense, cayendo un 1,82, cae el día de un 0,2%, el S&P 500 plano, la gamma positiva no permite que se mueva. Fíjense cómo el RSP ha caído un 0,35%, mostrando mayor debilidad. El Nasdaq sube un 0,76%, Russell 2000 cae un 0,6%, mostrando de nuevo mayor debilidad. ¿Puede haber oportunidad en el Russell 2000? Bueno, yo creo que la clave para el Russell 2000 va a estar especialmente en esos rendimientos y en ese dólar. Si hay afloje por ese lado, puede que vaya bien, pero sin duda es lo que está perjudicando a las pequeñas medianas compañías. El S&P 600 menos 0,64 y si nos vamos a ver a los market leader, podemos observar cómo el día de hoy ha sido prácticamente plano, sin duda han sido los grandes impulsores. Fíjense cómo Nvidia cae un 2,25, es el gran lastre, no ha acompañado este movimiento al alza. Tiene la baza de que si acompaña de cara a final de año, pues evidentemente va a provocar un gran movimiento de los índices, pero de momento es el gran lastre que estamos observando. Microsoft, ligeras correcciones, Apple ligeramente arriba, Amazon menos 0,66, Meta menos 1,66 y Tesla, que ha sido de nuevo el día de hoy el gran ganador, 4,34%. También ha ganado mucho Broadcom, que ha impulsado los semiconductores porque ha saltado un 24%, entrando de nuevo en el selecto grupo, bueno, de nuevo no, porque nunca había estado, de 1 trillón de capitalización bursátil y convirtiéndose en la 10ª compañía de mayor capitalización bursátil. Si observamos un poco a movimientos dentro del mercado, yo he hecho varios cambios en la cartera, ya lo comentaré el lunes en los directos, pero me he deshecho de las opciones, me he deshecho del Nasdaq, que lo tenía con opciones y demás, y las compañías que llevo un poco para especular se han comportado bastante bien la semana y han aguantado bastante el tipo el día de hoy, pese a la debilidad de las pequeñas compañías durante la semana. Por tanto, estoy viendo nicho ahí que las que mostraban fortaleza logran aguantar el tipo. Y, por ejemplo, una que sigo bastante, que es Upstart, fíjense como el día de hoy ha subido un 9,46%, cuando otras, fíjense, Unity Software, Wolf, Zscaler han caído un 6,3%. Por tanto, aquí es donde hay que poner el foco en compañías que estén mostrando gran fortaleza. Si seguimos por el tablero, el VIX, ligera corrección el día de hoy, después de que ayer o de que aumentara un poco durante la semana. El VVIX también, después de que ayer marcara los 100. El TLT, evidentemente, se ha desplomado, literal, un 1% abajo. Fíjense que vuelve a caer al nivel de 90. Fíjense que los rendimientos a 20 años vuelven a pasar el 4,6% y amenazan de nuevo con el 4,7%. Evidentemente, cuando el TLT está por debajo de 90, cuando los bonos del Tesoro a 20 años están por encima de 4,7, aproximándose a 4,8, aproximándose a ese 5%, pues sí que es cierto que en caso de querer sumarte a los bonos como cobertura frente a eso, frente a esa desaceleración, el ratio beneficio-riesgo es mucho más interesante que sumarte cuando, oye, ya el rendimiento a 10 años, fíjense, ya está por debajo del 4,2, estaría un poco en línea con esa tasa neutral esperada, ¿no? Lo que tienen que hacer es sumar 100, 120 puntos básicos a esa tasa neutral esperada. Si la inflación está alrededor del 3%, pues evidentemente la tasa neutral tiene que estar por ahí o incluso por encima. Por tanto, un rendimiento ya pues del 4% ya estaría un poco en equilibrio, del 4,2 estaría un poco en equilibrio. Por tanto, aquí ya se equilibra un poco ese ratio beneficio-riesgo para comprar bonos. Ahora, si se dispara de nuevo al 5%, pues ahí el ratio beneficio-riesgo está mucho más inclinado para el beneficio. Y ya por último, el dólar, oro, el día de hoy menos 1,18. No estoy viendo momentum en el oro, la verdad. Lo comentaba a inicios de semana cuando se disparaba por esos comentarios de China. No estoy viendo momentum en el oro y tampoco en la plata, la verdad. La plata sí que la tenía, me he deshecho ya de ella, con pérdidas, evidentemente, pero no la estoy viendo momentum, la verdad. No la solté cuando la tenía que haber soltado, cuando se disparó en septiembre y ahora pues no la estoy viendo momentum.
El Bitcoin sube a 101.000 dólares, el West Texas ligeramente arriba, 1,74, y el dólar, pues ya hemos hablado mucho de ello, pero bueno, cierra prácticamente plano el día de hoy. Así que nada, tienen todos los datos, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme un like, un comentario y nos vemos mañana con un vídeo especial sobre la indexación. Chao, que se me olvida.